En el año 2005 fuimos al Táchira para la procesión del Santo Cristo de la Grita. Yo jamás había ido, no sabía ni siquiera de la existencia del Santo Cristo de la Grita y fue tan revelador porque los tachirenses son muy religiosos y muy intensos y ahí estaba esa demostración tan profunda de fe con su Santo Cristo de la Grita. Desde ese año, que han pasado ya 20, jamás he podido volver. Y bueno, y siempre me coincide con el cumpleaños de Río, que es el 2, pero la verdad es que yo quisiera volver a esta procesión y creo que lo voy a hacer cuando Río, mi nieto mayor, esté un poquito más grande para que él también vaya, porque nunca lo hemos llevado a una procesión. Bueno, estamos en agosto, acaba de ocurrir y yo te la quiero regalar por si acaso nunca has ido, a ver si te provoca hacerlo el próximo año. Valen de Viaje es una presentación de Banisco, Stay, Shell Lubricantes Venezuela, Cuadro, Pantera y Fulgor. Este viaje por el estado Táchira comienza en Lobatera montando bicicleta. De ahí nos vamos a la finca La Huérfana, cerquita del pueblo del Cobre, y seguimos luego hasta La Grita para celebrar una nueva fiesta de su Santo Cristo Milagroso. El único paseo en bicicleta que se hace en el Táchira no es la vuelta al Táchira, no, que es una matazón. Esto sí es un paseo sabroso, lento, sin afán, entre pinos, con este clima tan rico, este sol que te calienta pero no te acogota. No me imaginaba que habíamos empezado en bicicleta en Lobatera. Llegar a una fábrica de chimó para ver qué tal. Imagínate, la fábrica de chimó. Eso sí fue sorprendente, porque claro, en toda esa zona de los Andes se masca chimó. Es algo muy de los campesinos, ¿no? Anda por el Táchira. Ahora, esta empresa tuya que se llama Ecoculturismo. Ecoculturismo. Ajá. ¿Eso qué significa exactamente? Bueno, nosotros estamos tratando de unir en el turismo, tratar de unir la cultura y la ecología. Entonces, siempre cuando hacemos una... Ronald Ramírez, en ese viaje lo conocimos, fue la primera vez que hicimos un recorrido junto a él y sigue siendo de mis grandes amigos del Táchira, un muchacho muy, muy trabajador y muy, muy, muy tachirense. ¿La fábrica de chimó? Sí, porque es algo muy tradicional en esta zona y eso es algo pues que es parte de la cultura de esta zona, las fábricas de chimó. Así en bicicleta podemos disfrutar media hora de este paisaje y la carretera siempre la vamos a conseguir de esta manera, tranquilita, sin tanta subida. Perfecto, sin afán, como a mí me gusta. ¿Tú alguna vez has visitado una fábrica de chimó? Ya vas a ver. El olor. Siempre creo que a YouTube le falta el olor. Wow, mírame esto. Pura montaña, qué belleza. ¿Qué pueblo es este? Aquí abajo, este aquí pegadita. Aquí te vas a San Pedro del Río Ah, mira. y arriba tenemos a Colón, a San Juan de Colón. Ustedes se dan cuenta lo rico que es andar en bicicleta. Tú te paras donde quieras, ves para allá, preguntas, tal, no interrumpes a nadie y después sigue. Vamos. Hasta el sol de hoy me encanta a mí andar en bicicleta. Táchira es de los estados que la gente menos visita, porque bueno, cuando piensas en los Andes, por lo general es a Mérida. Pero a mí Táchira me parece tan genuino y cuando se dice que esa es la gente de la cordialidad, la ciudad de la cordialidad, es así tal cual. Me encanta Táchira. Miren esta fábrica de chimó, qué loco. Esto sí ha sido una auténtica sorpresa. Ahora entiendo por qué Ronald quería que viéramos estas cosas de la cultura del Táchira. Yo solamente había visto el chimó en unas laticas así y más nada. Imagínense, y lo otro era la gente escupiendo, todo el día, aquel asco. Bueno, pero entonces ahora, aquí es donde lo hacen. Gonzalo, Sí, prácticamente. esto que está aquí, que tiene esta textura, ¿eso lo podemos agarrar? ¿Eso no está caliente? Está frío, tabaco. ¿Qué tal? Esto es tabaco. Este tabaco está que como cocinado. Cocinado, ya está prácticamente cocinado. Ok, entonces vamos a ver, Gonzalo, ¿cómo es esto? A ti te llegan aquí las hojas de tabaco. Picado, molido, Ajá. molido. Y de aquí se cocina. ¿Y pero cómo sabes que está listo?
Se le sacan 3 aguas, cada 3 horas se le va sacando un agua y ahí prácticamente a la tercera agua ya está prácticamente cocinado, ya no bota más nada de tinta de chimó. Después que a esto ya le sacamos los 3 aguas, tal, no sé qué, está listo, ¿para dónde vamos? Pasamos para otro proceso de otra paila, prácticamente aquí otra paila que va a otro cocinado. Ok, eso nos lo explica ya, vamos para el otro. Este es el segundo paso. Pero Cada vez que yo veo estas cosas me provoca volver. Una limpieza de cutis, del vaporón que sale de aquí. ¿Qué es lo que va a pasar aquí ahora, Gonzalo? Aquí lleva otro proceso como de 10 horas de secado. Ajá. Ya va saliendo la pasta del chimó, prácticamente porque aquí ya va botando el agua, el vapor, es el agua que va botando que uno le echa en la primera, en el tabaco, y aquí va botando el agua. Eso viene siendo como cuando se hace como la panela, ¿verdad? Prácticamente el mismo proceso de la panela. ¿Por qué no hacemos una cosa? Tú puedes agarrar con esa pala y levantar para que se den cuenta que todavía está muy líquido. Vamos a ver. Fíjense. Eso así no puede ser. Todavía no. Tiene que... Qué belleza la fotografía que hacíamos con Bitácora, qué didáctico todo. A mí me encanta ver estos programas. Vamos a suponer que... Y pasaron 11 horas, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y entonces vamos a ver la pasta, ¿ok? Vamos. Mira cómo tenía los crespos. ¿Qué tal? Eso es como una alquimia, eso parece como caramelo, como que si uno hiciera caramelo, ¿verdad? Prácticamente parece, mucha gente dice que es caramelo negro. Ahora, ¿esto tiene algún otro uso, aparte de hacer el chimó? Pintan con chimó. ¿Pintan las casas? No, cuadros, pintan... Ah, imagínate, pintan cuadros con chimó. ¿Verdad? Ahora, mira, Gonzalo, esto yo puedo darle a los varones para que prueben. Sí, pueden probarlo, que eso no tiene ningún químico, nada. Ahí está prácticamente Esto es natural. tabaco natural puro. Natural. Ok, vamos a ver, aquí tiene. Vamos, los varones. Kervin, tú primero. ¿Qué tal? Razek, todo el mundo tiene que probar. Pero qué cosa tan seria. Siempre tenía los varones probando, qué risa. Todo el mundo prueba, ahora yo. Esto es amarguísimo. Pica y pica. Bueno, todo el mundo terminó escupiendo el chimó como debe ser. Vamos a ver para dónde vamos ahora. El viaje continúa rumbo al páramo de Zumbador para llegar a la finca La Huérfana, cerquita del pueblo del Cobre. Imagínate La Huérfana, ahí sigue Jenny, es la presidenta del Circuito de la Excelencia. Cuando fuimos en aquella oportunidad hace 20 años estaba junto a su marido. Es un sitio precioso, ahí estamos las dos jovencitas. Ahorita las dos tenemos la cabeza blanca. Bueno, algo de eso, pero en realidad lo que hace que vengamos es la búsqueda de ese verdor, de compartir este aire, de tomar esta agua en conjunto. Y que ustedes llegaran a formar parte del Circuito de la Excelencia, que se pusieran así tan minuciosos para llegar a estar allí. Bueno, es parte de lo que nosotros queremos vivenciar acá. Y es esa búsqueda constante de cosas nuevas, de tendencias nuevas, de qué podemos compartir. Eso es lo que nos hace pertenecer a ese circuito. Lo que es la perseverancia. 20 años con el Circuito de la Excelencia. Para ese momento eran solo 5 posadas. Ahorita son cerca de 70. Comparten por igual la atención a sus visitas. Nos vamos con el señor de la casa a recorrer los páramos cercanos. Ustedes saben aquello de que la vida siempre tiene un motivo, y la rosa pintada de azul y todo eso. Bueno, el motivo cuando vienes a los Andes es pasar frío, y para el páramo, que te tocan estas ventiscas. Lo que pasa es que esta es especialmente fregada. ¿Para dónde lo trajiste tú, Manuel? Bueno, este es un sitio que coloquialmente lo llaman el infiernito. Que ya Manuel Tagliaferro, bueno, ya no está con nosotros, era el marido de Jenny, 1200 metros. un tipo más noble, divertido, emocionado de su páramo, andaba en moto. A las 12 del mediodía. Y bueno, y nos llevó para aquel frío tan malandro, un páramo desconocido. No puedes ver todo el paisaje porque hay mucha neblina, eso va a ser siempre así. Pero vamos a tratar de que Manuel nos explique algo de la vegetación. Mira, salió un rayito, Salió el sol. Ahora, Manuel, a mí me parece rarísimo que aquí no haya frailejones, porque eso es lo que te determina el páramo. No, sí hay, Valentina. Aquí hay en estas montañas hay unos frailejones que son endémicos de la zona. Solamente los vas a ver aquí en
esta zona del Táchira. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarla. Le tengo que avisar a Jenny de este programa porque le va a dar mucho sentimiento ver a Manuel ahí, cuando estaba tan bien, tan sanito, como un roble. La hoja es dura, ¿verdad? Que más bien tiene cierta resistencia en las puntas, ¿verdad? Este es frailejón que es endémico de acá de la zona, ¿verdad? Y de hecho pues tenemos aquí unos helechos. Pero miren qué extraño, fíjense el detalle. Ustedes saben que siempre el frailejón es peludito, más bien acolchadito completamente. En cambio, miren este frailejón. Tú tocas aquí así y te puya, es como que si fuera, como sisal, ¿sabes? Puya de verdad. Esos frailejones los vimos también en el Páramo de los Conejos, un capítulo que te recomiendo muchísimo en mi canal de YouTube. Nadie se va de donde es feliz, se llama, el Páramo de los Conejos. Que se va descomponiendo con la humedad y se aguachina, queda todo aguachinado la superficie. Es como si se pudriera la vegetación y no se termina de descomponer, sino que va haciendo como una capa, por eso se hunde. Por eso vas caminando como en una alfombra. Aquí lo que sí les digo es que caminen con mucho cuidado. El senderito se lo hacen ustedes, pero sobre todo para no pisar esa vegetación que se aguachine sola, no por culpa de uno. No pudimos ver mucho paisaje por razones obvias, están viendo la niebla. Pero vi, tremenda meriendita, chocolate caliente y tortica de zanahoria hecha por Jenny, ¿no? Ya que estamos tan cerca del Cobre, nos vamos a recorrerlo para descubrir sus historias. En el trayecto nos sorprenden el brillo del cielo y la fertilidad de las tierras. Todo el mundo siembra en el Táchira. Sí, Los Cobres es de los grandes productores de hortalizas de Venezuela, de ahí salen para todo el país. Impactado con este pueblo íntegro, pintado, impecable, de colores chillones. Hay que averiguar. Menos mal que hay una gente pintando. Yo tengo que averiguar qué está pasando aquí. Hola, Señor, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Qué pasó aquí que está todo este pueblo pintado de colores tan bonitos? Es que se ha estado pintando porque este es un pueblo turístico, colonial. Fue nombrado por el ministro de Turismo un municipio modelo. Pero ¿qué tal? ¡Qué bueno! Sí. Pues hay que seguir conociendo este pueblo. Voy para la iglesia. Miren esa belleza de iglesia, cómo está ahorita. Hermosa, con esos colorinches que decido entrar para gozármela y enseñárselas a ustedes. El patrono del pueblo del Cobre es San Bartolomé. Sin embargo, son más bien devotos de la Virgen del Carmen, aunque a ambos le piden para que se den rozagantes sus hortalizas, verduras y flores. Tengo que volver al Táchira, ahora sí es verdad, después de ver este programa. Plaza Vargas para ver un árbol de pimiento. El árbol de pimienta. Parece que lo sembraron en la época de los españoles. Y es verdad, mira, aquí están las pimienticas. Yo las voy a probar. ¿Esta está verde? Pimienta, tal cual, tal cual. Y miren, aquí está el granito seco. Impresionante, la propia pimienta. Ahora sí vamos al Santo Cristo de la Grita, la procesión. Cuando llegamos al pueblo de La Grita, nos fuimos directo hasta la posada Campo Alegre, rodeada de montañas y atendida con esmero por su dueña, Janet Díaz. Pero bueno, niñitos, están perdidos de manganzones. Vámonos, no estamos de vacaciones. La verdad es que nos vinimos a La Grita para celebrar la fiesta del Santo Cristo. Siempre apurando a los niñitos y el lema era, no estamos de vacaciones, no estamos de Se vacaciones. prepara para recibir a los peregrinos que llegan caminando desde San Cristóbal, Pregonero, Capacho, Colón o San Pedro del Río. Son recorridos de 100 kilómetros, toda una noche movidos por la fe. Hay que pagar la promesa o dar gracias por los favores recibidos. Qué belleza, de verdad, toda la gente. Lo que es la fe, o sea, la fe, cuando se dice la fe mueve montañas, es verdad, la fe lo mueve todo. Miren esta historia del pan. En La Grita se preparan con tanto entusiasmo para la fiesta del Santo Cristo que hasta inventaron un pan, el pan peregrino. Y no lo inventó cualquiera, no. Este fue Antonio, el mejor panadero del país porque se lo ganó en un concurso y también se ganó este del pan peregrino.
¿Qué se te ocurrió a ti para hacer tu pan peregrino? ¿En qué pensaste tú? En la elaboración de un pan de Dios fue la receta que se me vino a la cabeza. Lo primero es un pan que la base es una masa dulce que lleva coco rallado y lleva naranja rallada también. Y a la gente le gustó mucho ese sabor del pan y fue el que ganó. Y este pan, la idea es que todo el mundo compre el pan para llevarse a los peregrinos, o sea, atender a los peregrinos con este pan. Sí, de hecho nosotros mismos, la licenciada, mis hermanos, hemos donado también el pan. Eso, el pueblo se aboca a eso, a regalar el pan. Eso me parece tan bonito, tan generoso, porque es como, así lo haría Dios, así lo haría Jesucristo, o sea, así sería. Aquí lo estamos haciendo. Fíjense, aquí, pero a mí no se me volteó. Táchira siempre ha sido famosa por su pan, pero esta historia del pan peregrino es muy generosa realmente. Ahora podemos ver cuando esté listo, que no sea este que quedó tan choreto, y lo probamos. Miren, hay mosca, pero es porque es verano aquí y hay un rollo con un abono. Vamos a verlo listo, ¿podemos? Sí, cómo no. Vamos a verlo listo. Vamos al horno. ¡Wow! Miren el puño de panes. ¡Qué bonito! Todo eso era para regalarle a los peregrinos. Nos inspiramos en el modelo del pan tradicional de las Ramírez de la Grita. ¿Lo podemos probar? ¿Podemos agarrar Sí, ¿cómo uno? no? ¿Está súper caliente? Sí. ¡Wow! Miren, acabadito de hacer el primer pan peregrino de la vida mía entera. Es dulcito. ¡Qué rico te quedó ese pan, Antonio! Gracias. Con razón esos premios. ¿Podemos comprar para llevarle a los peregrinos? ¿Cómo no? Esa es la Vamos idea. a comprar todo. Vamos. Claro, yo quería repartir pan. El último paga. Aquí estamos en la misa oficial del Santo Cristo de la Grita. Ha venido gente de todas partes del estado Táchira y de Venezuela y la oficia Monseñor Mario Morón. Es una ratificación de nuestra fe en Dios, sobre todo en este momento que estamos pasando. Imagínate, era con Mario Moronta, con razón, me puse pelito secado. Y en esa iglesia de la Grita que es preciosa. A mí Qué bonito, me ¿vale? encanta esta fiesta religiosa, absolutamente festiva, alegre, donde todo el mundo canta, está feliz. Se gritan hasta vivas al Santo Cristo. Y la verdad es que Monseñor Mario Moronta ha dado una misa alegre, festiva y además crítica, extraordinaria. Moronta siempre crítico. Y ahora viene la procesión por el pueblo, para que la gente pueda ver la imagen del Santo Cristo, cantarle, rezarle y seguir dándoles las gracias. Todavía lo veo y se me aguan los ojos, porque a mí esas fiestas religiosas me parecen tan estremecedoras, tan genuinas. Esto se debe a que en 1610 nuestro pueblo fue destruido por un terremoto. Y en honor a Dios se esculpió la imagen donde el rostro era el único que no se podía terminar. Y se dio el milagro que los ángeles, cuando Fray Francisco lo estaba esculpiendo, lograron ese rostro que tenemos hace 396 años. Y de ahí vino un fervor totalmente, no solamente de la Grita, ¿no? Nacional. Aquí hay gente de Santa Elena de Guairén, gente de Aruba, Curazao. Oye, ojalá puedan ir un día a esta procesión, organícense para el próximo año. El Santo Cristo de la Grita en la población de La Grita, ya en el estado Táchira. Yo duré 20 años buscando ser madre. La primera vez que visité La Grita, un 19 de abril, me postré ante el Santo Cristo y le dije, lo único que te pido para mi Señor es que me des la dicha de ser madre. A los 2 meses tenía mi primer embarazo, tuve 2 hijas y a él se las debo. Sí, la fe.
alegría que se termina con esta quema de pólvora cuando son las 10:15. Y será hasta el próximo año cuando lleguen miles de fieles a pagar sus promesas. Ay, qué programa tan bonito, vale, qué chévere. Ahora sí es verdad que voy a ir para el Táchira para hacer un capítulo nuevo para acá, para mi canal de YouTube. Suscríbete de una vez.